Señores, buenas tardes a todos. Un placer saludarles. Fantástica explanación hecha en el primer panel. En este momento damos inicio al segundo. Quiero presentarles, mi nombre es Rommel Muñoz, soy de Brasil. Soy licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Sistemas de Informaciones. Soy presidente de la Global Peace Foundation, Brasil, miembro del Consejo Nacional de la Juventud también en Brasil y también cofundador delegado de las Américas. El tema que presentaremos hoy es nada menos que un tema hasta un poquito polémico, ¿no? Es la decadencia de Occidente, las causas y sus consecuencias. Más antes de presentar a los expositores, me gustaría mostrarles un pequeño video, hablando un poco de los 10 principios del Decálogo de las Américas, ¿ok? Buenas tardes a todos. Bueno, brevemente quiero explicar quiénes somos y cuáles son los principios que nos sostienen. Legado es una red de organizaciones y ciudadanos que nos hemos aliado para dejar un legado para el futuro de las Américas. Une y alienta nuestro esfuerzo un decálogo de principios, de valores, de virtudes, las cuales, a pesar de nuestros diferentes orígenes, nos son comunes. El legado trata sobre la persona, su naturaleza, su valor trascendente, también sobre sus derechos originales, sus libertades y así también sus deberes, sus responsabilidades, sobre valores, virtudes y éticas universales que son perennes, sobre la familia que consideramos que es la escuela del amor, sobre las aulas como el lugar en el que los niños y jóvenes forjan un carácter recto y bueno, sobre la necesidad del buen gobierno para la felicidad pública, sobre la democracia republicana y el Estado de Derecho, sobre el civismo como el valor supremo de la nación y finalmente sobre la lucha y finalmente erradicación de la corrupción pública, que es un mal, un cáncer que carcome la fe de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias. Les decía que es un video muy interesante para conocer un poco la visión y la misión del Legado de las Américas. Dando continuidad, vamos a presentarles a los expositores. En este momento tenemos a João Amadeus. Él es brasilero, licenciado en Relaciones Internacionales por la FGV en Brasil y es director del equipo internacional en Gilware, Park Scout Activity Center. Al mismo tiempo tendremos también a Bautista Gil Castillo, él es uruguayo y dirigente juvenil político del Partido Colorado. Y también tendremos a Ítalo. Ítalo, él es chileno, vicepresidente del Partido Liberal y director ejecutivo de la Fundación Novum y comunicador en diferentes programas de Chile. El caso de Ítalo, él está en tránsito en este momento, o sea, está viajando y ya está llegando en tierra y en pocos minutos entrará con nosotros también en este panel. Entonces, vamos a comenzar y cada uno de nuestros panelistas tendrán 15 minutos de exposición. Después tendremos un momento de preguntas, respuestas. Al final tendremos una conclusión de 3 minutos de cada uno. Y en fin, será un momento maravilloso que iremos compartir sobre este tema tan interesante y tan actual, que es la decadencia de Occidente, causas y consecuencias. Entonces doy la palabra a João Amadeus para que comience con su ponencia. Por favor. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hacer este desafío de exponer en 10 minutos esta complicada situación de Occidente. Bueno, cuando pensamos esto, debemos tener en mente que es una situación muy causal, dinámica, y podemos analizar hasta muchas perspectivas, como la económica, la política, la social, e incluso la religiosa. Pero antes es importante tener en mente que
cuando se trata de Occidente, no son solamente países, pero también las corporaciones, organismos internacionales, instituciones sociales, educativas, culturales y hasta organismos religiosos. Bueno, el primer punto, el punto académico. Muchos académicos tienen la discusión que la crisis de Occidente es un resultado de la ascensión de actores no occidentales como China, India, países en Asia, y también el proteccionismo que hay en Estados Unidos y en la Unión Europea, que es contra un principio económico histórico occidental que es el libre mercado, y especialmente contra los productos agrícolas latinoamericanos. Pero la ascensión de China e India también tiene como resultado una situación muy particular que es la desindustrialización. En Estados Unidos y en Reino Unido hace 3 décadas se pierde sus industrias. China e India ganan este espacio. Entonces hay ahora una dependencia. Es importante también tener en mente que es un fenómeno que se ocurre en otros países, pero también decisiones políticas internas resultan en esta crisis. Bueno, el factor político muy importante es la crisis de la democracia liberal, con la ascensión de líderes que tienen algunos aspectos autoritarios, como Trump en los Estados Unidos, Obama en la Hungría, Marine Le Pen en Francia, que no son los típicos líderes que tienen esta tradición de cómo se piensa en capitalismo liberal. El aspecto social es más típico de Europa, que es que la población que se queda más vieja tiene las bajas tasas de fecundidad y la necesidad de la migración. Pero un punto muy importante es que la inmigración en Europa no es algo reciente, es algo que ocurre hace décadas. Esto porque después de la Segunda Guerra Mundial había la necesidad de inmigración, porque Europa ha perdido millones de jóvenes en la guerra. Entonces, desde 1950 hay inmigración en Alemania, en Francia, en Reino Unido, de las antiguas colonias y de Oriente Medio. No es un fenómeno que de esta década y de la década pasada. Bueno, ese aspecto religioso, que es muy polémico, que básicamente la decadencia del cristianismo y sus valores, y el crecimiento de comunidad islámica. Hasta la década de 1960, la mayoría de los cristianos estaba en Europa. Hoy el continente que tiene mayor crecimiento es en África. Y la región que ha menos crecimiento en la comunidad islámica es en Latinoamérica. Todas las regiones, Europa, África, Asia, tienen crecimiento de islamismo, pero no en Latinoamérica. Es un crecimiento muy bajo. Entonces, es una situación muy interesante cuando hablamos de religión, porque se trata de la identidad de Oriente, perdón, de Occidente. Porque una de las bases de Occidente son el cristianismo, los derechos humanos y la filosofía de Grecia. Entonces, tiene esta tradición que no está muy clara, que se queda en la historia, pero no se hace presente. Entonces, es una situación de identidad. ¿Qué es Europa hoy? Solo el pasado cristiano. ¿Y ahora qué vas a hacer de la situación religiosa? Bueno, una de las consecuencias muy claras es que cuando tiene la ascensión de otros actores, es muy difícil tener una cooperación. Como por ejemplo, hoy tenemos un problema que no hay una cooperación para la discusión de los problemas globales, como el cambio climático, la seguridad cibernética. Como un ejemplo, en la década de los años 2000, Estados Unidos ha tenido la lideranza para combatir la guerra del terror y no hay ningún país que ha contestado. Pero hoy es muy difícil un solo país o una sola región tener el liderazgo de un asunto global. Es muy difícil esto. Y esto porque los actores tienen poder para se oponer a la visión occidental, porque tienen sus propias visiones y quieren tener un aspecto de argumentación anti-imperial. Un ejemplo, por ejemplo, la China no quiere hacer
pactos sobre o cambio climático, porque tem a argumentação que isto é para reduzir a pobreza. Então, é muito difícil ter uma cooperação mútua sobre este aspecto, porque ambas as regiões têm suas opiniões muito distintas. Então, em um futuro próximo, será menos habitual a cooperação entre os estados e instituições, especialmente quando há a polarização. As tensões entre China e os Estados Unidos levam estas duas partes a hacer uma pressão nas élites e nos governos latino-americanos para elegir uma posição. Como, por exemplo, quando ha tenido a crise em Taiwán, China ha enviado cartas para os deputados em Brasil para não enviar comemorações para a presidente de Taiwán. Então, las élites latinoamericanas têm um problema em qual tener su parte, pero los dos son dos muy importantes parceros económicos para estos países. Y también la polarización entre Rusia y Unión Europea, que no sabemos la crisis de Ucrania, pero Rusia tiene muy dependencia de los recursos minerales de Rusia, entonces es una situación de dependencia, pero también de presión. Entonces, y una otra cosa que es muy importante es que países emergentes como Brasil, India, China, la África del Sur, se volveram mais prospectivos e são capazes de operar dentro da ordem internacional, compartilhar seus pontos e visões de vista em relação em organismos internacionais, como as Nações Unidas. Um exemplo é o liderazgo que o Brasil tem durante a intervenção militar em Haití em 2010. Eso quedó muchos años haciendo esta intervención. Es muy raro esto porque en general los países que tienen el control de la acción humanitaria son en general países europeos. Pero un punto muy importante que tener en mente es que las potencias emergentes no quieren cambiar los principios fundamentales de la orden occidental. Esto porque esos países logran beneficios, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio. Muchas veces Brasil, India y China han ganado disputas en esta organización, que es resultado de la orden internacional liberal. Entonces, es muy interesante cómo al mismo tiempo hay tensiones, pero no para cambiar, pero sí para tener espacio más voces. Entonces, es muy interesante que el Occidente está en su crisis, pero no una crisis para un fin, pero una crisis donde hay espacio para otros autores. Entonces, es algo muy complicado. Porque hay también que pensar que los propios países emergentes tienen sus limitaciones, como por ejemplo, desarrollo, situaciones ambientales, corrupción, violación de derechos humanos. Y para eso no son tan fácil hacer su expansión para la orden internacional cuando tiene estos problemas en su propio espacio. Entonces, es una limitación. ¿Hasta cuándo estos actores pueden hacer disputa con el Occidente cuando ellos propios tienen sus limitaciones? Bueno, y también es muy importante pensar en el Occidente en crisis porque no tiene también esta capacidad de expresar sus proyecciones, sus ideas, sus valores. Bueno, cuando pensamos después de las guerras napoleónicas, tenemos las convenciones de Viena en 1812. Después de las guerras mundiales, tenemos las convenciones, pero hoy no hay más histórico de hay convenciones entre los países del Occidente para hacer la discusión de problemas globales. Un ejemplo es la crisis de COVID. No ha tenido un liderazgo de algún país, un liderazgo de Occidente, pero ha tenido disputas para quien ha tenido el equipamiento necesario de las vacunas. Entonces, no hay más cooperación mundial, pero también no hay cooperación dentro del Occidente. Y eso es muy claro en el gobierno Trump, que hay este distanciamiento entre Estados Unidos y la Unión Europea. Trump inclusive ha tenido problemas, especialmente con Alemania, por la seguridad de la Unión Europea, que él no quería enviar dinero para mantener la capacidad militar que Alemania necesita. Entonces, es una situación muy compleja, que tiene muchos factores que debemos analizar, pero
es una situación que no es de ahora, son decisiones políticas en algunos aspectos del propio Occidente hace algunas décadas en Estados Unidos por la desindustrialización, pero también el resultado de las propias decisiones de otros actores, de contestar lo Occidente y de querer tener voz e inspiración en la orden internacional. Bueno, también quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, si quiere algo para hablar en esta discusión, si está todo claro, si me gustaría volver a algún punto. Bien, Joan, gracias por tu ponencia. De hecho, es hasta en ciertos momentos un poco difícil de diseminar, de entender quién está correcto, quién no está, quién puede ayudar a quién no puede, dentro de un ambiente político, social, económico, etcétera. Y vemos unas diferencias muy claras, ¿no? Como tú mismo lo mencionaste, que en la década de los 70, 80, cuando Estados Unidos tenía toda su fuerza y que hoy sentimos que no lo tiene tanto como en décadas anteriores. Entonces, ¿cómo actuar en este modelo dentro de una globalización, ¿no? Entonces, es bien interesante. Muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas un poquito más para el frente y vamos a escuchar a Bautista Gil Castillo, también para darnos un poco de su sentimiento, de su análisis con relación a este tema. Bautista, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rommel. Muy buena intervención de Sao también, así que bueno, espero estar a la altura. Bien, la verdad que nos tocó un tema que es altamente complejo de analizar, como bien decía Sao en su intervención, que son ni más ni menos para mí, o es lo que explica gran parte de la realidad que estamos viviendo el día de hoy y que por comodidad de muchos actores que eligen no darle atención a esta realidad. La causa y la consecuencia de la situación en la cual se encuentra Occidente el día de hoy, que es una gran y enorme decadencia. A mí me gustaría proponerles un viaje en el tiempo, ir 70 años para atrás. Pensar cómo estaba el mundo hace 70 años es también entender por qué el mundo está como está al día de hoy. Hacía relativamente poco tiempo que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Estábamos en un mundo que ya se notaba claramente la bipolaridad que todos hemos estudiado y todos conocemos de la Guerra Fría. Teníamos por un lado, como bien decían en la intervención anterior, a Estados Unidos, por otro lado a la Unión Soviética, ambos con sus respectivos satélites, con sus respectivos aliados. Y bueno, y parecía que la humanidad estaba entrando en algo que nunca se había visto hasta ese momento, que era una especie de guerra, pero sin una guerra tan visible. Es cierto, habían confrontaciones en otros lugares de batalla que no involucraban el territorio de los países principales propiamente dichos, pero la verdad es que si uno piensa en la Guerra Fría, y creo que se ha analizado por muchos historiadores y por muchas personas idóneas en el tema, realmente se trata de un fenómeno muy particular en la historia de la humanidad. Fueron pasando los años y me parece que si bien teníamos estos dos bloques bien marcados, Occidente, que todos sabemos que es una parte del mundo que logró un desarrollo en oportunidades, en derechos, en bienestar, mucho más profundo para sus habitantes que lo que se logró en Oriente. Pensemos que en Oriente, por ejemplo, máximas que nosotros tenemos, como la igualdad ante la ley, no existía, se fueron de a poco metiendo las otras ideas. Creo que un caso muy claro es lo que pasó en Latinoamérica, donde de a poco se empezaron a meter las ideas de corte marxista revolucionarias, también con una buena dosis de nacionalismo en muchos casos, como por ejemplo sucedió en mi país, el Uruguay, y donde esto poco a poco empezó a poner en tela de juicio muchos de los valores que, como les digo, posibilitó que Occidente fuera
ese lugar del mundo donde el desarrollo, el bienestar, las oportunidades fueran altamente superiores respecto de lo que sucedía, por ejemplo, en Oriente. Y así entramos una década de los 60 y principios de los 70 altamente convulsionados. Para hablar de la región donde vivo yo, el Río de la Plata, es decir, Uruguay, Argentina, ahí ya teníamos guerrillas, ya teníamos grupos que inspirados en la Revolución Cubana, por ejemplo, estaban hablando de tomar las armas. Estaban hablando ni más ni menos que romper algo que Occidente ya estaba empezando a lograr como una máxima para todo este hemisferio, que es lo que tiene que ver con la democracia, ¿no? Vaya si habrán cosas en juego cuando se pone en juego la democracia, porque la democracia no es únicamente ir a votar una urna, la democracia también es lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de cada uno de nosotros. Por tanto, estas guerrillas, estos grupos armados, de hecho un dato curioso es que en el Uruguay, por ejemplo, el Che Guevara le dijo a los Tupamaros, que era el grupo armado del momento, que no hicieran una revolución, que Uruguay no estaba en condiciones de hacer una revolución, que había democracia plena, que podían acceder al poder de otra manera. Imagínense el Che Guevara diciendo eso. Sin embargo, igualmente, como todos sabemos, en nuestra región, distintas causas, pero principalmente lo que tiene que ver con la entrada de estas ideas, llevó también a que hubiera una respuesta por parte de los gobiernos, por parte de los mandos militares, que terminó en un suceso que para mí es altamente lamentable, como lo fueron las dictaduras militares. A la salida de las dictaduras militares en nuestra región, se pensaba que, bueno, había que ocuparse entonces de gobernar. En la mayoría de países no ganaron partidos que se podían considerar de izquierda, sino que partidos de centro, centro-derecha, derecha en un caso. Pero no había mucha preocupación realmente por lo que tenía que ver con lo cultural. Y ese creo que es un factor muy importante que voy a empezar a mencionar bastante de aquí a terminar esta intervención. En paralelo a que todo esto iba pasándonos a los latinoamericanos, o a buena parte de los latinoamericanos, iba sucediendo en otros lugares del mundo que, bueno, algunas personas empezaban a ser escuchadas de una manera que no pareciera que fuera la correcta. Por ejemplo, en la medida que de aquí se iban liberando presos o se iba liberando gente que había sufrido la dictadura y que había compartido las ideas socialistas en su momento, en otros lugares del mundo también empezaron a prestarles atención y empezaron a considerar lo que tenía que ver con estas ideas socialistas, contrarias, como digo, al Estado de Derecho, contrarias a la democracia liberal, contrarias al capitalismo. Y fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo, y la historia a lo largo de todo el mundo, y me parece que esto es innegable, la historia reciente de aquel momento y también la historia reciente actual, quedó en manos mayoritariamente de personas que pertenecen al marxismo. Y ahí me parece a mí que está el principal problema que tenemos al día de hoy. Porque al haberle dejado la cultura a quienes no profesan los valores que hicieron que Occidente fuera grande, a historiadores que se animan a decir que Cuba está como está por el bloqueo muy específico que tiene respecto a una parte de Estados Unidos, y al decir, por ejemplo, que antes de Hugo Chávez, Venezuela era incluso peor de lo que es hoy, incluso sabiendo que es mentira, porque parte de la práctica que tienen es mentir, 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 mentir hasta que la gente se convenza, es que terminamos permitiendo, lamentablemente, que Occidente viera sus bases vulneradas. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un punto clave. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para recuperar a Occidente de esa caída importante? Bueno, no olvidarnos que la economía es importante, como pensaban varios liberales al principio de este siglo, que se enfocaban principalmente en la parte económica y bueno, y que la cultura se desenvolviera como quisiera. Es cierto, hay que dejar que se desenvuelva como quiera, pero no hay que dejarle el espacio abierto a aquellos que quieren atacar justamente la base de nuestras instituciones. Si nosotros lo que permitimos y lo que terminamos logrando es que ellos tengan ese avance tan fuerte, tan potente, que termine permitiendo que reescriban nuestra historia, pues entonces le estamos regalando que a partir de lo que ellos imaginan para el futuro puedan construir. Y mientras tanto nosotros seguimos hablando de economía. Alcanza con ver, por ejemplo, lo que está pasando en una parte del Partido Demócrata de Estados Unidos, que se terminó convenciendo de determinadas ideas importadas de los países latinoamericanos que
lamentablemente, como han tenido mucho sufrimiento, nadie lo puede negar, terminaron también siendo víctimas fáciles para estas ideas que se basan en el resentimiento y en el odio, y que dejan los valores de superación de lado. Entonces se inspiraron en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, o una parte del Partido Demócrata de Estados Unidos se dejó llevar por esas ideas, y lamentablemente hoy lo que tenemos es que, lo digo muy a mi pesar, porque Estados Unidos es un país que yo admiro mucho su historia, su tradición, hoy por hoy se ha convertido un sector de ese partido en algo que podría verse fácilmente en cualquier país de los nuestros. Pero también vayamos a España. En España tenemos un gobierno donde pareciera que ya ni siquiera el feminismo, el embrismo es lo que tiene que estar por encima de todo. Una idea donde, por ejemplo, se enfrenta a hombres y mujeres, como en algún momento la Unión Soviética y sus pensadores buscaban enfrentar, o incluso Carlos Marx, buscaban enfrentar a la gente dividiéndola en clases sociales. Esas técnicas que vemos hoy de querer enfrentar gente de los grupos LGBT con gente que no pertenece a esos sectores, de enfrentar a las personas en razón de su color de piel, de enfrentar a las personas en razón de si es hombre o es mujer o lo que fuera. Bueno, esas cosas son la sustitución de la lucha de clases, solamente que como la lucha de clases quedó demostrado que no funciona después de la caída del muro de Berlín, o mejor dicho, de que lo tiraron al muro de Berlín. Bueno, hoy tienen que agarrarse de esas cosas para seguirnos dividiendo y gobernar ellos. Y hay que tener bien claro que estas ideas que profesan desde la izquierda internacional, que parecen tan atractivas, en realidad, al final del día, lo que terminan significando es que quienes viven bien son los gobernantes y quienes viven mal son las personas de a pie. Es decir, mientras quienes gobiernan, sus amigos, las personas con las que hacen negocios, comen caviar, toman champagne, se ríen, se divierten, hacen fiestas, como pasaba en la Unión Soviética, como pasa en Cuba. En Cuba la clase dirigente casi todos tienen yates, la familia Castro, todos tienen yates, andan en barco, andan de viaje, mientras el pueblo sufre. Mientras todo eso sucede, la gente la pasa mal. Y no solamente que la pasa mal, sino que la única forma de progresar es buscando la manera de acercarse a las cúpulas gobernantes para poder justamente avanzar. Eso no es parecido al feudalismo, eso no es parecido a las épocas monárquicas, donde la gente nacía una cosa y moría de esa cosa. No, tenemos que mostrar que nuestras ideas son mejores que eso. O sea, no quiero decir si se parecen, no negando esa realidad, por las dudas, por si genera alguna confusión. Entonces, a mí me parece que tenemos las ideas necesarias para convencer, pero hay que ir a hacerlo. Hay que ir a los foros universitarios, hay que ir con la gente de a pie. Cuando hay una discusión hay que no callarse y decir lo que uno piensa, porque también eso es transformar la visión que puede tener el otro respecto a nuestras ideas. Durante décadas, el marxismo y sus aristas a nivel internacional se han dedicado a golpearnos y a hablar mal de nosotros a quienes creemos en la libertad. Demostrémosles que están equivocados, empecemos ya. Por eso este tipo de reuniones son muy buenas, porque más allá de lo que uno puede pensar o uno puede decir, escucha a un compañero que dice otra cosa y dice, mirá qué bueno esto que dijo esta persona, y así vamos construyendo lo que tiene que ver con una cultura que esté de acuerdo con las ideas de la libertad, que hasta ahora son las mejores que hemos encontrado, porque si propusieran un cambio para ir hacia algo mejor, todavía, pero buscan un cambio en realidad que nos va a llevar hacia algo peor. No es cierto que se iba mejor en un país con constituciones que prevean la igualdad material en todo, ¿no? Cada persona es distinta, la igualdad que vale es ante la ley. La igualdad que vale es ante la ley, y en eso quienes defendemos la idea de la libertad tenemos que estar siempre de acuerdo. La igualdad ante la ley es fundamental, pero la igualdad material es imposible de alcanzar porque los recursos son finitos y porque tendríamos que poder conocer el pensamiento actual y futuro de la gente para determinar qué es lo que hace y qué es lo que va a hacer, para de esa manera distribuir los recursos de manera tal que todos tengamos lo mismo y alcance. Eso es imposible. Solamente Dios lo podría hacer. Pero claro, personajes como Hugo Chávez, como los Castro, consideran que son Dios, como Pedro Sánchez, consideran que son Dios. Demostrémosle que están equivocados y no permitamos que sigan destruyendo nuestro Occidente, que tantas cosas ha logrado,
y que también le ha hecho la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Bautista. Excelente explanación y al mismo tiempo complementando lo que tú dices, principalmente es dividir para vencer, ¿no? O sea, esa es una estrategia utilizada desde los tiempos romanos hasta la época moderna. Y vemos de una forma muy clara, ¿no? Muy estratégica, tanto en la política, la psicología también usa esa estrategia, ¿no? Entonces, o sea, vemos de una forma muy clara eso y que al final del día la base de la pirámide es la que más sufre, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso tenemos que abogar por un sistema que, bueno, que permita que cada uno tenga las oportunidades que necesita y que se pueda desenvolver libremente, que sin duda siempre va a estar mucho mejor que esperando las propinas que pueda tirar una clase dirigente para adormecer el cerebro un rato mientras se roban todo, como por ejemplo pasó en Venezuela. Excelente, verdad. Bueno, vamos a dar continuidad y ya tengo un par de preguntas aquí que me llegaron y les voy a exponer a ustedes y quería oír un poco de su opinión al respecto. Estados Unidos como potencia democrática en el escenario actual, ¿piensan que en este momento Estados Unidos está fuerte? ¿Qué me dicen de esto? Adelante, Yao, te dejo a vos responder primero, si te parece. Bueno, claro, sobre el aspecto de la situación política, bueno, Estados Unidos era una referencia, pero nosotros tenemos que tener en mente que la democracia no es tan fuerte. Acordamos que durante el cambio de gobierno ha tenido la invasión de Washington por grupos que son por Trump. Entonces, ¿qué es la democracia? La democracia es que el oposición líder tiene espacio. Entonces, sí, ainda há liberdade de expressão, ainda há os direitos humanos, pero que há ciertas investigações que buscam que certas corporações ha hecho como na exposição em los teléfonos, em redes sociais, certas corporações como Google, Facebook, ha hecho publicaciones de la campaña de Trump. Entonces, esa investigación que ainda no sabemos que es cierto, que listo. Entonces, tienes impactos de democracia, que sí es un ejemplo de democracia, porque há estos casos de investigaciones de corrupciones, y también este caso muy humillante que fue la invasión de Washington. Yo te pediría si se puede repetir la pregunta. Sí, claro. Estados Unidos como potencia democrática, ¿tú piensas que ahora en el escenario actual ella todavía continúa fuerte? Yo creo que Estados Unidos se ha visto claramente debilitado, ya un poco lo decía en su intervención, ¿no? Lo que tiene que ver con la aparición de países como China, India, que es un país al cual hay que ponerle más atención de lo que se le pone. Rusia creo que no es una amenaza, creo que con esto de la guerra de Ucrania está quedando claro, por más de la opinión que cada uno pueda tener respecto a lo que está sucediendo, que Rusia no está tan fuerte como se pensaba en un momento, por más de que sigue estando fuerte. Yo creo que Estados Unidos está claramente debilitado, me parece que eso afecta a todo Occidente, porque la Revolución Americana para mí es incluso más importante que la Revolución Francesa, mientras que los franceses hablaban de libertad, igualdad y fraternidad. Estados Unidos tuvo, o lo que hoy es Estados Unidos, tuvo la virtud de pensar en libertad, igualdad y seguridad. Que creo que esa tercera palabra que cambia, que por lo menos aquí en Uruguay se estudian un poco esas diferencias que hay entre los países, también en clave de derechos humanos y en clave del sistema político. Bueno, creo que es una palabra importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fraternidad, de repente podemos empezar a pensar en los recursos públicos, es decir, los recursos de la gente, vertidos en nombre de la justicia social hacia determinados sectores poblacionales, y en la medida que va pasando eso, en realidad siempre vemos que la que menos se ayuda es la gente,
y los que más se ayudan son los burócratas encargados de llevar adelante los programas. Y en la medida de que nosotros hablamos de libertad, igualdad y seguridad, estamos hablando también de la seguridad física, pero también personal en todo sentido de las personas, y ya nos olvidamos de esas cosas donde le terminamos sacando justamente el poder adquisitivo a la gente, que es también sacarle la posibilidad de poder progresar en pos de un eventual progreso que después nunca sucede. Entonces yo creo que esos valores que inspiró Estados Unidos, que para mí tienen un fuerte énfasis en lo individual, que en definitiva es lo que somos, es lo que más tenemos, es lo que más seguridad nos da, tenemos que volver a recuperar un Estados Unidos que tenga un foco en eso. Olvidarnos de los otros discursos que pueden sonar muy lindos, de lo colectivo y todo lo demás, y volver a poner un foco en qué es lo que necesito yo, qué es lo que necesita Rommel, qué es lo que necesitan ustedes que están mirando este panel para estar mejores. Y que ustedes, siempre y cuando no afecten el derecho de otro, seguridad, ahí tenemos esa palabra, puedan justamente alcanzarlo, puedan justamente lograrlo. Y yo creo que Estados Unidos tiene que volver a fortalecerse hacia afuera, pero también hacia adentro. Olvidarse de ese discurso que a veces tienen de sentirse culpables de lo que hicieron en otros momentos de la historia, o que intentan hacerlo sentir culpables de lo que hicieron en otro momento de la historia, y entender que tienen la responsabilidad moral de ser ese país que nos guía a todo Occidente hacia lo que tiene que ser volver a tener el poder que supimos tener en algún momento. Así que yo creo que hoy Estados Unidos está debilitado mayormente por adentro, pero que tiene todavía en sus padres fundadores la responsabilidad y el legado de las Américas para justamente salir adelante y que también nos guíe a los demás países. Excelente. Entonces, podemos decir también, entonces, complementando a la observación de ustedes dos, Bautista y João, es que algunas tendencias, podemos decirlo así, que a los pocos se están destruyendo, ¿no? Voy a colocar un ejemplo como una tendencia, el respeto de los menores con relación a los mayores, o sea, del niño con relación a su papá, con respeto de un joven con relación a un abuelo, etcétera, etcétera. Puede ser que estas tendencias que en Occidente a los pocos se está cayendo, ¿no? Complementando hasta tu discurso, Bautista. Yo pienso que en este sentido también estos valores va carcomiendo, ¿no? la malla social, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Ese es como ejemplo. Y bueno, en este momento tenemos la presencia de Ítalo. Ítalo, muchas gracias. Sabemos que estabas en viaje, en tránsito y haciendo un gran esfuerzo por estar con nosotros aquí. Ya tuvimos la ponencia de Bautista, de João, que está en Londres, haciendo todo un esfuerzo también para estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ya te hice la presentación. Me gustaría escucharte un poco. Las personas que están aquí con nosotros también les gustaría escuchar dentro del tema propuesto, ¿no? Que sería la decadencia de Occidente, causas y consecuencias. Muchas gracias, Ítalo, por favor. Claro, me esperan un segundo. Quiero ver porque se me está cortando un poco. Quiero asegurarme de que no tener problemas de... Bueno, creo que se le está cortando un poquito. Entonces, en cuanto él organiza su conexión de internet, aquí en el grupo, en el chat, hubo Hola. Hola, Ítalo. Ahí estamos de vuelta, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ok, continúa. Disculpen. Oye, disculpas por los problemas de coordinación. Sin problemas. Una mezcla de... Y tengo entendido que tengo 10 minutos para exponer, Tienes ¿no? 15. La verdad, estamos conversando ya, es un diálogo abierto aquí. Ah, maravilloso, maravilloso. Ya, perfecto. No, bueno, sí, claro, el tema que me tocó a mí era la decadencia, ¿cierto?, en Occidente. Yo lo quería abordar principalmente desde la perspectiva de la educación, dado que yo estoy de director en este momento en calidad de director ejecutivo de Fundación Novum, que es una fundación que armamos con unos colegas que se encarga de implementar o instalar casas escuelas en barrios vulnerables en Chile en particular, y esperamos eventualmente expandirnos para otras partes. Y quiero dejar acá un par de conceptos y un par de ideas de las cuales nace esta idea de esta fundación y que está muy relacionado al tema, porque al igual de lo que me imagino que se comparte acá, se hace una diagnosis de lo que está sucediendo, lo que es la decadencia en Occidente, que por qué nos estamos alejando
de los principios que nos permitieron los niveles de prosperidad que llegamos a alcanzar en Occidente. Y en materia educativa, esto es algo que se remonta desde hace muchos años, muchos siglos atrás, desde el 1524, si tuviese que poner alguna fecha, que es cuando Martín Lutero escribe una carta a los gobernantes alemanes en Gotha, explicando la necesidad, en otras palabras, obviamente no lo dicen, pero que se tienen que empezar a instalar como propuesta escuelas de educación pública y hacerlas obligatorias para los niños, ya que de esta forma, si el Estado tiene el derecho a obligar a las personas para prepararse para la guerra a los hombres, ¿cuánto más tiene el derecho de forzarlos a educarse en la religión? Porque en este caso se trata de la guerra contra el diablo, y él lo entendía de una manera bastante explícita. Aquí se empieza a instalar el primer sistema educativo de educación pública, obligatorio, que eventualmente se empieza, ¿cierto?, a multiplicar con Calvino, después por toda Europa, eventualmente llegando a Estados Unidos, empiezan a hacer lo que son los colegios profesionales, y este es un problema, me parece, que viene incluso anterior a la concepción de educación pública. Yo creo que el problema es qué es la educación, qué entendemos nosotros como educación. Si uno busca en los diccionarios, digamos, tradicionales o las definiciones más comunes de lo que se trata de educación, me parece, si me permiten ayudarme acá, tengo una, del diccionario Collins, que dice formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Que es un poco la idea con la cual Lutero, Calvino y eventualmente los estados ya se apropian, empiezan a instalar la idea de la necesidad de la educación pública. Porque para ellos, la educación cumple como objetivo fundamental crear buenos ciudadanos, ¿ya? Y es normalmente sobre este paradigma sobre el cual se empiezan a construir las distintas visiones educativas. Y desde la fundación que terminamos armando, reflexionando, creemos que hay un problema fundamental en Occidente. Por supuesto, esto lo estoy reduciendo bastante para los 10 minutos, pero en el fondo lo que nosotros creemos que es educación y una respuesta que damos a esto, es que para nosotros la educación es el proceso sobre el cual se enseña a las personas a aprender, ¿ya? Que es un concepto mucho más amplio, pero mucho más complejo en el sentido de que, a diferencia del objetivo anterior sobre el cual se construye el concepto de educación, desde nuestra diagnosis, desde mi diagnóstico, contempla un montón de factores que son antinaturales a lo que es el ser humano y su diversidad, lo que nos hace único y repetible, donde emergen después los conceptos de dignidad, el concepto, ¿cierto?, los conceptos también de common law, ¿cierto?, de ley suprema, que está anterior a cualquier gobierno. Todo esto se empieza a replicar desde el sistema educativo para arriba, con una concepción muy distinta a la que se maneja o a la que nosotros creemos debería ser la correcta, que es esta de enseñar a aprender. Entonces, para nosotros, uno de los problemas que se ve en la academia, y quienes probablemente están más relacionados o conocen más a intelectuales de mi país, como Axel Kaiser, que tiene un libro muy interesante llamado La Nueva Inquisición, en la cual él junta mucha evidencia sobre la tendencia que se empieza a generar en la academia con respecto a las posiciones políticas de los profesores y cómo esto empiezan a permear, porque se empieza a resignificar el concepto de buen ciudadano, ¿ya? Y en este caso, el concepto de buen ciudadano corresponde a una persona, en el centro sigue siendo obediente al Estado, pero ahora se está cambiando la idea de cuáles son las funciones que debería tener el Estado sobre la sociedad y la comunidad política. Entonces, esto se vuelve sumamente nocivo para el concepto liberal que nosotros tenemos de civilización, para la idea, ¿cierto?, de aceptarnos de igual dignidad, sin importar nuestras diferencias, y sobre la cual se construye un mínimo necesario para la vida en civilización, que es completamente opuesto a las tendencias que estamos viendo hoy en día en la educación en general, tanto en la academia como en la educación secundaria, primaria y de primera infancia, en donde se busca principalmente, bueno, por medio de estas ideologías políticas que se toman muy rápidamente el sistema educativo, enemistar y generar esta idea de buenos y malos ciudadanos y enemistarlos mutuamente con la agenda, ¿ciertos?, que ya conocemos, postmarxistas o postestructuralistas, como le quieran llamar.
Entonces, fundamental para poder combatir esta decadencia que vemos en Occidente, en donde los derechos más fundamentales del ser humano se están viendo cuestionados y resignificados, donde los conceptos de solidaridad ya no son los mismos, se requiere enfrentarlo con una nueva visión de lo que es la educación, y esa es la propuesta, digamos, que nosotros tenemos. Y entender que la educación no solamente se entrega desde la escuela, sino que la educación, y cuando uno tiene personas o ciudadanos que saben aprender, es decir, que aprenden a aprender y que aprenden constantemente, empiezan a absorber conocimiento por medio de lo que ellos viven, de sus vivencias, y no se genera este ciudadano que lo único que se deja llevar por la mayoría, ¿cierto? Por las tendencias, por el grupo, por ese instinto gregario que es tan propio de nosotros como especie. Y finalmente, perdón, ahí estaba leyendo uno de los del chat adentro. Ya para ir redondeando, porque no sé cuánto tiempo llevo, a veces me extiendo demasiado, así que me interrumpen nomás. Pero Sin en el fondo, problemas. algunos de los conceptos que manejamos en la fundación, por ejemplo, es por medio de fundaciones, dado que el sistema educativo está tan intervenido por esta misma retórica, porque, por ejemplo, para tú tener un colegio tienes que estar acreditado por el Ministerio de Educación, por lo menos en Chile, tienes que cumplir con ciertos requisitos, tienes que cumplir con un currículum escolar, tienes que cumplir con pruebas estandarizadas, tienes que sumergirte en y además se genera este paradigma, esta cultura, ¿cierto?, que en Chile es muy fuerte, de que si tú no eres una persona con estudios universitarios, entonces eres una persona sin futuro, que no puede ser nada. Cuando toda la evidencia demuestra que una de las principales causas o fuentes que ha permitido que las personas superen la pobreza ha sido la especialización temprana, dentro de ellas, dentro de otras. Sin embargo, hoy en día vivimos en un mundo en que si tú no cuentas con un título universitario, no puedes tener una voz, no tienes un futuro, etc. Y esto es terrible porque al final lo que termina pasando y lo que sucede es monopolizar el concepto de educación, el sistema educativo, y que además lo hace mucho más permeable a tendencias como la que vivimos hoy en día, y esto ya a nivel más filosófico, en donde el concepto de razón se ha visto absolutamente capturado por la técnica, y todo lo que escapa fuera de la razón técnica refiérese a lo que tiene altura, profundidad, todo lo que es medible, cuantificable, la ciencia exacta. Y todo lo que escapa de esta forma de razón se encuentra relegado al mundo de la irracionalidad. Cuando esto no es así. Primero, los liberales, incluso los economistas que defienden una visión técnica de la razón, es decir, que se basan en la estadística, en los PowerPoint, en que el Producto Interno Bruto baja, es que la demanda, la oferta, todo este tipo de cuestiones, y que se consideran austriacos, están renegando y se están disparando en los pies, porque uno de los fundamentos de la escuela austriaca es el valor subjetivo y el orden espontáneo. Y el valor subjetivo y el orden espontáneo no son demostrables por medio de la técnica, son cuestiones que son propias de la razón prudencial, ¿ya? Y esto es nocivo porque finalmente lo que termina siendo es a nivel moral, bajando la discusión, el debate, para quienes que creen en la ingeniería social te digan, bueno, yo solamente necesito tener mejores resultados que el libre mercado para sustituirlo. Cuando la base de la libertad que da surgimiento al libre mercado no es efectiva, no es los buenos resultados que da, desde mi punto de vista, sino que es la concepción moral que tenemos y cómo nos relacionamos como sociedad, como seres humanos, como individuos. Y eso se permea muy fácilmente en la academia cuando lo que se entiende es que tú tienes que ser una persona que tenga una formación, ya no importa tus capacidades, sino que si tú tienes en un papel que estudiaste tal cosa, ya inmediatamente eso te habilita a ciertos puestos de trabajo, cuando en realidad, y si uno habla con cualquier empresario, acá en Chile hay una carrera que se llama Ingeniería Comercial, que es una mezcla de Business Management con economía, se dan cuenta de que a la hora que entran en el mundo laboral tienen que reaprender todo. Entonces, esto me parece que es uno de los problemas fundamentales en Occidente en relación a la educación, y yo invito a que todos se preocupen de participar. Hacer una fundación sobre educación te abre las puertas enormemente a la comunidad, a generar comunidades en donde empiezan a permear las ideas. Y otro concepto, y con esto termino, que me gustaría abarcar, que hemos estado desarrollando, es el concepto de sustentabilidad cultural, ¿ya? Es decir,
Esto se aplica tanto en materia de empresa como en materia de fundaciones o cualquier emprendimiento que queramos realizar. Uno no solamente debe pensar, cuando a la idea de implementar una política de empresa, una política de fundación, etcétera, en la sustentabilidad económica, ¿cierto? Nosotros nos luchamos bastante en encontrar financiamiento para poder llevar a cabo la promoción de nuestras ideas, que por el otro lado es tan fácil encontrar, pareciese. Bueno, eso es un punto muy importante. Pero también tenemos que, ojalá, intentar promover el concepto de sustentabilidad cultural, que implica que las personas o los empresarios tomen conciencia, los emprendedores, mejor dicho, de que es necesario que sus trabajadores no solamente progresen y les vaya bien, sino que también entiendan cuáles son los fundamentos del sistema que les permite progresar. Y lo contrapongo al caso chileno. En caso chileno tenemos un número inédito de profesionales que están entrando por primera vez a la universidad, que están saliendo. Jamás habíamos tenido tanta gente en la universidad egresando como profesionales. Sin embargo, son ellos mismos quienes han alcanzado una calidad de vida nunca antes vista en la historia de nuestro país, quienes hoy están vilipendiando los pilares que permitieron que ellos surgieran económicamente. ¿Por qué? Porque no los entienden. Entonces, ese es un concepto que me parece que tiene tanta importancia como la sustentabilidad económica, si es que no más, al menos la misma. Porque a mí no me sirve, por ejemplo, cuando yo converso con otras personas que tienen fundaciones relacionadas a educación, preocuparme de que la gente salga de la pobreza, ¿ya? Lo antes posible, entregarle las herramientas, si es que esas personas no entienden cuáles son los principios fundamentales que permiten que ellos salgan de la pobreza. Que no es solamente la especialización temprana, sino que es también vivir en un sistema político-económico que les permite emprender sin castigarlos por su éxito. Bueno, sin más ni más, no sé si yo creo que ya estoy con el tiempo, así que no me quiero extender más. Sé que soy un poco disperso, pero es que estaba corriendo y no alcancé a traerla. Tengo una presentación, pero no la alcancé a traer acá del viaje porque tenía entendido que era más tarde. Pero bueno, eso es un poco, no sé si quieren abrir la conversación para no monopolizar el debate. Excelente, Ítalo, por tu presentación. Sí, de hecho, bien interesante, trayendo como un brazo la parte de educación. Y solo complementando dentro de esas tendencias que el mundo occidental, así, colocamos atrás, que poco a poco se está destruyendo, ¿no? Teniendo como análisis en este debate, tenemos la educación también. Yo te puedo colocar un ejemplo de lo que pasó unas décadas atrás y de lo que está haciendo ahora. Por ejemplo, en Brasil, yo estoy en Brasil, vivo en Brasil. En la parte de educación, hoy se tiene un concepto que el alumno no puede reprobar, ¿no? O sea, no puede sacar nota mala. O sea, se le empuja en un sentido de apoyo. Hasta cierto punto está bien, mas si el niño, el adolescente, el joven no se califica de verdad, o sea, no tiene un esfuerzo, un sacrificio y hasta su propia voluntad individual, entonces su deseo, su motivación, entonces es muy confortable, ¿no? Entonces, y ahí con el tiempo tenemos una sociedad un poco con una base, con un sustento muy frágil, ¿no? Tanto en todos los aspectos, sea ético, moral y así por adelante, ¿no? Hasta profesional, como tú dijiste, tener profesionales un poco frágiles, ¿no? Debilitados. Interesante. Sí, por favor. No, me permites agregar porque lo que tú dices tiene mucha razón y esto es una de las tendencias, creo que quien mejor las estudia es Jonathan Haidt en su libro Malcriando a los jóvenes estadounidenses, con Greg, no recuerdo el apellido del coautor, en donde marcan estas tendencias de cómo los padres, o incluso a veces ni siquiera por un ideal político, sino que simplemente por la idea o por la intención de proteger a sus hijos, terminan volviéndolos seres frágiles. Y esto tiene que ver, esto se vuelve mucho más fácil de llevar a cabo y de sistematizar cuando uno entiende a la educación como cuyo objetivo es crear buenos ciudadanos, ¿entienden? Porque en el fondo lo que tú estás haciendo es tener una visión rígida de lo que es el conocimiento, cuando en realidad el descubrimiento, el aprender, se encuentra en la diferencia, en los momentos incómodos que uno vive, en cuando a uno lo interpelan quizás hasta de manera agresiva, cuando uno pelea con un amigo, cuando uno pelea con un familiar, con la novia, todo eso, de ahí está la fuente del conocimiento, uno va aprendiendo. Y para eso uno requiere tolerancia, y para tener tolerancia uno tiene que tener cierto grado de tolerancia al estrés, ¿no es cierto?
Y ahí sale el concepto de antifrágiles, o sea, que los seres humanos son antifrágiles, de acuerdo a Jonathan Haidt, ¿cierto? Y lo que termina generando esta sobreprotección de los niños es un espectro o sea, los empieza a convertir en seres frágiles, que además se vuelven mucho más susceptibles a ideologías que lo que plantean es: tú no tienes la culpa de lo que te pasa, la culpa es de la sociedad y nosotros por medio del Estado vamos a corregirlo. Tú estás en lo correcto y nadie te tiene que dañar, nosotros te vamos a proteger. Son jóvenes, son dependientes de quien sea que se les aparezca a presentarle una solución a sus problemas que les ayude a impedir hacerse cargo de la vida real, si ese es el problema. Entonces, tiene efectos psicológicos muy severos, muy graves en cuanto a depresión, en cuanto a la resignificación de conceptos como trauma, etc. Pero insisto, o sea, para eso, para poder poner un alto, tenemos que entender la educación de una manera mucho más amplia, y eso es lo que a mí me estaban preguntando cuál es la referencia de la fuente de la definición de educación. La fuente somos Fundación Novum. Esa es nuestra fuente, pensando, y entendimos que eso es lo que para nosotros es educación, ¿ya? Porque de otra forma, un ser humano que no está dispuesto a aprender es un ser humano que está dispuesto a ser gobernado y a ser mandatado por cualquiera sea el gobernante de turno, sin importar si los fines de este son libertarios o liberticidas. Excelente, excelente. Y ahí, ya viendo también aquí en el chat, una pregunta que colocar, Rafael lo colocó, voy a pasarlo esta pregunta para João. Habló sobre la disertación claramente y hace una referencia a México y dice: su política de primero los pobres, refiriéndose al presidente, fue olvidada y hoy se vive una situación de extrema pobreza y carencia de empleos. En este sentido, ¿no? Tenemos que reconstruir el concepto de izquierda. Reconstruir, como resignificar el concepto de izquierda. Sí, es lo que esto fue también un diálogo encima de lo que Bautista dijo anteriormente, ¿no? Hizo una referencia más en este punto. ¿Cómo lo ves, João, en este concepto? Bueno, algo muy interesante es hacer referencia a Bautista, que el marxismo de la izquierda es contra el occidente, pero el marxismo es occidental. Es más que Márquez ha escrito cuando estaba en Europa. Los primeros movimientos operarios, las primeras manifestaciones socialistas fueron en Europa. Entonces, es medio que un paradoxo, una contradicción, que como un movimiento que se desconta lo occidente contra lo imperialismo, pero su fundación se pasa dentro del corazón del imperialismo en Europa. Entonces, es muy interesante que si tienes que significar la izquierda, porque hoy, por ejemplo, en países que son de tradición de derecha, que son el corazón del movimiento conservador como Estados Unidos y Reino Unido, tienen muchos miembros del Parlamento de sus gobiernos que son de izquierda. Nunca antes ha tenido esto en la historia de la humanidad. Estados Unidos, Reino Unido ha tenido tantos miembros de la izquierda. Y lo interesante es que esto crea una polarización muy fuerte, especialmente sobre asuntos muy polémicos, como por ejemplo, ¿qué es la definición de familia? ¿Qué son las definiciones de los papeles de género? Es que no solo... Entonces, es muy problemático porque cuando se tiene problemas reales, problemas económicos, sociales, educacionales, si pierde tiempo en el Parlamento haciendo discusiones como o qué es una mujer o qué es un hombre. Entonces, si tienes que tener un significado de la izquierda, porque si pierde este sentido, si es un movimiento de las clases trabajadoras, entonces se habla de los trabajadores que hoy se están pasando por problemas muy serios en los Estados Unidos, en Europa, después de la crisis de la COVID, están en una situación muy vulnerable. Principalmente si tiene una expresión que se llama the crisis of cost life, la crisis del problema de su financiamiento, porque hoy vivir es muy caro, que no se puede más tener una casa, tener una alimentación adecuada. Incluso en Londres tienen un programa para que los niños tienen
alimentación en las escuelas, porque las familias no tienen más plata para una alimentación adecuada. Entonces, tienes que tener un significado en la izquierda, porque si no se habla de los trabajadores, tiene este sentido. ¿Qué es la izquierda hoy? Se habla de expresiones, de los pronombres neutros, y dónde está la discusión sobre los pronombres reales de la población pobre o de las mujeres. Entonces, es una situación muy complicada, que es casi una filosofía, una situación de identidad, no solamente para Latinoamérica, pero una situación global. Ok, Bautista o Ítalo, ¿quieren hacer un comentario al respecto? No, realmente, o sea, me parece quizás, a ver, sumar lo importante de sofisticar al ser humano, digamos. Hayek decía que había que alejarse, ¿cierto? Mientras más del instinto, mejor. Eh, Entendiendo el instinto, ¿cierto? La moral, perdón, el instinto, la moral y la razón, sí, en su libro La fatal arrogancia, en donde él trata de incursionar en ciertas áreas que son bastante desconocidas para los liberales. Y la facilidad con que este tipo de resignificación de conceptos emergen y permean, es porque de alguna manera yo creo que el ser humano tiene una tendencia natural a la ley del garrote. Y lo extraño y lo extravagante han sido los periodos de libertad a lo largo de la historia del ser humano, que han sido yo creo que bastante breves y pocos. Y por eso es que las tendencias que resignifican estos conceptos en el contexto actual, además, ¿cierto? Yo llevándolo de nuevo a lo que es el sistema educativo, eh, lo vuelve mucho más, entra con mucha más facilidad de lo que es la defensa de la libertad. Porque la defensa de la libertad en general es un concepto que requiere mucha sofisticación. O sea, el concepto de democracia liberal, más allá de las críticas que uno pueda tener en cómo funciona, es un concepto que te dice que tú tienes las armas, pero el que manda soy yo. Y eso es algo muy, muy contraintuitivo y requiere demasiada sofisticación para poder defenderlo. Y yo creo que ahí es donde fallamos los liberales, porque si bien hablamos de cómo resignifican esto, los conceptos, ¿cierto? Los postmarxistas, que además vienen de un contexto en el cual la razón técnica toma absolutamente la academia y ellos se ven relegados, en donde empiezan a reaccionar diciendo que, bueno, si todo es técnica y la técnica entonces es burguesa, entonces yo digo que nada es técnica. Es una cuestión bastante que hay que leerlo con su contexto a los autores postmarxistas. Yo creo que muy pocos liberales saben que Michel Foucault cita a Mises y a Hayek, los invita a leerlos. Entonces yo creo que hay que buscar la manera de nosotros crear nuestros conceptos y entender que una vez que se alcanza cierto estado de bienestar, recordar el primer axioma de la acción humana, que es que la acción humana es el intento deliberado por pasar de un estado de menor satisfacción a uno de mayor satisfacción, lo que nos dice como enseñanza es que el ser humano está siempre insatisfecho. Y como está siempre insatisfecho, tenemos que estar a la vanguardia de detectar cuál es el contexto, el mundo en el que vivimos y cuáles son las nuevas necesidades que emergen. Y no dejárselas exclusivamente a las transacciones de mercado, sino que también al trabajo intelectual de los futuros representantes de la corriente liberal. Excelente. Bautista, ¿querías Sí, comentar? en la pregunta, si no me equivoco, se dice algo respecto de resignificar el concepto de izquierda, ¿no? Sí. Bien, yo creo que no es que haya que resignificar el concepto de izquierda y en todo caso de repente a nosotros no nos tocaría. Si uno va al origen del concepto izquierda y derecha, a la izquierda estaban los que proponían cambios respecto de lo que era el reinado, valga la redundancia, del rey, y a la derecha aquellos que estaban un poco más en conformidad con el orden establecido. Han sido conceptos que han ido cambiando a lo largo del tiempo naturalmente, pero cuyo origen etimológico, si se quiere, viene de aquel momento. Yo creo que la realidad es que no es que haya que resignificar a la izquierda, sino que, como creo que un poco dije en mi exposición, la izquierda es eso.
La izquierda es vamos a venir a ayudar a los pobres, la izquierda es vamos a venir en nombre de la justicia social, concepto que aparte nadie nunca logra definir y que siempre beneficia a los políticos por encima de todos los demás, a cambiar las cosas. Entonces, en realidad, no tenemos que pensar nosotros en resignificar la izquierda, sino que yo lo que propongo es ver que la izquierda es eso. La izquierda es llego al gobierno en nombre de los pobres y me enriquezco yo. Llego al gobierno en nombre de los que sufren y no hago nada para ayudarlos, o les doy propinas, ¿no? Les doy pequeñas transacciones económicas para mantenerlos adormecidos durante un tiempo hasta que eventualmente todo explota, como está, por ejemplo, pasando actualmente en Argentina, o como también pasó en un momento en Uruguay en una escala mucho menor. Entonces, me parece que hay que entender en realidad que la izquierda, el socialismo, las ideas marxistas, neomarxistas, como le querramos decir, son eso. Son cúpula gobernante arriba, pueblo abajo. Y tenemos que nosotros tener la valentía, tenemos que tener el coraje de decir, no queremos eso, miren lo que es la izquierda, miren lo que pasa en México, como decía la pregunta, miren lo que pasó en Venezuela, miren lo que pasa en Argentina, y decir, esto no es lo que queremos. Excelente. ¿Puedo complejizar un poquito más Sí, claro, por favor. Estoy de acuerdo con la que plantaba Bautista, pero en el fondo también hay que ser, suena terrible, pero práctico en qué nos muestra la evidencia, o sea, en el sentido de que esto desde la persecución a la libertad, al individuo, que es una constante en la historia humana, uno puede ver incluso desde Atenas siendo la ciudad, ¿cierto?, con mayor abundancia, una abundancia sin precedentes en la historia de la humanidad, y por otro lado tenían a Esparta, que era una sociedad absolutamente decadente, y lo tenían al lado. Sin embargo, a pesar de la clara diferencia de resultados entre ambas ciudades, Atenas termina adoptando el modelo espartano. Y empieza una línea de decadencia en la historia de la humanidad, que después tiene sus pequeños espacios con Venecia, etc. Pero a lo que voy con esto es que ese entendimiento y esa visión de la izquierda la tenemos nosotros. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa visión. Mi problema es cómo hacer entender a las personas que para la izquierda, para los cuales la izquierda no es eso, sino que es un lugar de refugio. Es un lugar que les entrega propósito, porque son personas sin propósito. Para mí esto es una gran pandemia de cobardía en las nuevas generaciones, en generar estas personas, estos jóvenes, ciertos frágiles, que tienen miedo a la discusión, a la exposición, a arriesgarse, y la libertad es riesgo. Entonces, si no podemos hacer que esas personas se vuelvan personas valientes, que no sientan la necesidad de recurrir al grupo para renunciar a su identidad, y así no tener que hacerse cargo de sus problemas y simplemente enfrentar a un enemigo ficticio, que en este caso puede ser el patriarcado, el capitalismo, el hombre blanco, heterosexual, capitalista, cierto que decimos siempre, o quien sea el grupo antagónico, que le entrega un propósito a sus miserables vidas, porque es una vida miserable el de aquel que renuncia a su identidad y no tiene el derecho, o sea, no se siente con la valentía para enfrentarse y para asumir sus propios errores, porque eso te condena al error constante. ¿Cómo hacemos que para esas personas la izquierda deje de ser un lugar de refugio, de encuentro, en donde no tienen que pensar, en donde solamente tienen que existir, lo cual es mucho más cómodo? ¿Eso? Sí, perdón. Perfecto. Entonces, dentro de esta línea de raciocinio, ¿ustedes piensan que es importante tener o mantener, vamos a decirlo así, un sistema de protección para defender los valores de Occidente, para que después podamos exportarlo, podamos mostrar al mundo? ¿O piensan que esto está muy frágil o no? ¿Cómo lo analizan en este punto? Iniciativa privada. O sea, yo no creo que haya una respuesta, no podría haber una respuesta contundente con respecto a sí, esto es lo que se tiene que hacer. Yo diría que lo más importante es atrevernos a nosotros a hacer algo, como cierto, participar de estos foros, crear nuestras distintas fundaciones, participar. Esa es la única forma. No hay un modelo realmente, porque Chile era el modelo de Latinoamérica, supuestamente, y miren lo que le pasó a Chile. Entonces,
Insisto, recordar que el ser humano está constantemente insatisfecho, que somos infinitamente complejos y que hay elementos que no forman parte de la literatura libertaria a la cual nos vamos a tener que someter, como son los conceptos de hermenéutica, de fenomenología, teorías de la comprensión, ¿cierto? Todas esas cuestiones tienen mucho que aportar a la teoría libertaria. Complejizarnos, sofisticarnos, atrevernos a leer a otros autores que nos molestan, ¿ya? No quedarnos con lo que dijo Hayek, y iniciar, hacer nuestra iniciativa privada, o sea, o iniciativa privada como quieran. Yo no sé si lo pueden hacer público o privada, yo soy anarcocapitalista, pero tampoco soy dogmático. Mi punto es que yo vi un problema en la educación, voy a hacer una fundación sobre educación, voy a reflexionar sobre el tema, voy a tratar de aportar, tanto de manera empírica, con resultados con los jóvenes, como de manera teórica a lo que sea el tema en cuestión, en este caso, educación. Yo creo que es la única forma, y mantenernos, entender que el bienestar económico no, o la abundancia no es suficiente para sostener o para convencer a las personas. Eso. Perfecto. Bautista. Sí, yo un poco lo decía en la primera intervención y ahora lo decía muy bien el compañero Ítalo, que obviamente lo primero que tenemos que hacer nosotros es no dejar de decir lo que pensamos. Si nosotros dejamos de decir lo que pensamos, estamos en el horno. Y yo creo que en la medida que eso va pasando y que uno se anima a decir lo que piensa, también creo que los demás van animándose también a decir lo que piensan. Yo quiero dar un caso, nuevamente me voy a referir a un país cercano al mío, pero que creo que tiene mucho que demostrar y que enseñarnos, que es lo que pasó con Javier Milei en Argentina. Tuvo que aparecer hace 10 años o un poco más un tipo que parecía un loco en la televisión argentina a empezar a hablar de determinados conceptos que hoy para varios de nosotros son moneda corriente, para que otras personas que pensaban parecido, incluso por ejemplo Ricardo López Murphy con su regreso y otros políticos en la región también, se animaran a compartir públicamente las mismas ideas. Entonces, no tengamos miedo de decir lo que pensamos, como bien decía Ítalo, participemos en foros de discusión, hagamos iniciativas. Yo en este momento voy a hacer una confesión, me encuentro en la disyuntiva de decir, bueno, por un lado está la política electoral en la cual yo venía participando hasta ahora, que puede lograr muchas cosas en la práctica y en lo inmediato, pero si nosotros no convencemos a la gente culturalmente primero, va a ser muy difícil que lo político tenga un sostén, que es lo que creo que en un punto le pudo haber pasado a Chile y lo que le pasó al propio Uruguay, que le tocó atravesar una crisis muy complicada en el 2002, que llevó luego a la victoria del Frente Amplio. El Frente Amplio gobernó durante 15 años con la bonanza económica que había traído el gobierno que nos salvó de la crisis, que era del Partido Colorado, pero hoy hay un relato instalado culturalmente de que fue el Partido Colorado quien generó la crisis y no una corrida bancaria argentina y otra cantidad de crisis que hubo cerca que nos afectaban a nosotros, que nos llevó a la situación en la que terminamos y que llevó a que luego ganara el Frente Amplio. Es decir, si nosotros los relatos pensamos que se construyen desde lo electoral, estamos equivocados. Los relatos se construyen desde lo cultural y por eso, como decía en la intervención primera, es importante nosotros también participar en la cultura, nosotros también participar en foros de discusión, incluso en un mercado, si se encuentra uno con un vecino y hablan de política, bueno, plantear nuestro punto de vista sin miedo, con valentía, con coraje, con fuerza, porque si no, ahí sí comparto que le vamos a ceder el terreno a aquellos valores que no nos van a llevar a ningún lado, que estarán muy bien intencionados, pero al final del día la evidencia empírica demuestra que únicamente hacen un retroceso en el nivel de desarrollo que pueden alcanzar las personas. Excelente, Bautista. Excelente análisis de los tres. Ya estamos llegando al final de nuestra live. Excelente momento de debate, de análisis en general, a nivel de América Latina y mundo como un todo, de Occidente también. Voy a pedirles que vamos a resumir. Quería darles a cada uno 2 minutos para hacer un resumen de nuestra explanación individual para encerrar nuestro panel, ¿ok? Voy a comenzar con João. Por favor, João. Bueno, mi objetivo fue intentar demostrar los principales desafíos de Occidente ahora con su propia decadencia económica y ahora con la ascensión de los demás actores internacionales como China e India. Y también los propios problemas que hoy tiene el Occidente son resultado de sus propias decisiones. Entonces creo que para el Occidente tener su posición
fuerza, tiene que tomar una decisión, tiene que tomar la decisión correcta ahora y que tiene que enfocar en sus valores, expandir sus valores. Es ahora es una guerra cultural porque hace a tensiones. Entonces, básicamente es volver para qué es los principales objetivos de Occidente ahora, que son el libre comercio, que es la libertad, la democracia, los derechos humanos. Entonces, tiene que tener esa expansión y la manutención de esos valores. Muchas gracias, João. Bautista. Bien, como conclusión, ahí me sí. Como conclusión, decir que hay que animarse a pensar lo que uno piensa, hay que animarse a defender, animarse a discutir, que la única forma de que Occidente vuelva a ser grande y que nosotros mismos nos beneficiemos, porque no es que decimos que Occidente sea grande y se beneficia a Estados Unidos o se beneficia a Joe Biden, Donald Trump o cualquier otro país que nos parece que está lejano a nuestra realidad. No, quienes nos vamos a beneficiar somos nosotros mismos. Entonces, volviendo a esos valores de libertad, volviendo a esos valores de desarrollo individual, de educación, que es muy importante, que nombraba Ítalo en su intervención, esos valores de que uno es dueño de su futuro y no el Estado, no otra persona, no un victimario. Bueno, volviendo a eso, volviendo a esos conceptos que son tan básicos pero tan importantes, a nosotros nos va a ir mucho mejor. Por tanto, yo los invito, la invitación que hago tiene que ser abierta a discutir, a debatir, a conversar, a informarse, a educarse. Como decía Ítalo, ver qué es lo que piensa la gente de la vereda de enfrente para saber también cómo convencerlos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, porque si nosotros nos quedamos de brazos cruzados viendo un discurso de Javier Milei o un discurso de quien sea, y nos quedamos contentos con lo que dijo y no hacemos nada, en realidad no estamos entendiendo nada. Tenemos que salir, tenemos que leer, tenemos que conversar, que escribir, y yo les aseguro, porque lo he visto con muchas personas que han cambiado su parecer, que cuando uno muestra que estas son las ideas que desde la aparición del capitalismo hasta el día de hoy hicieron que gran parte de la humanidad sea extremadamente pobre a tener el nivel de vida que hemos logrado en los últimos años, yo creo que cuando la gente se da cuenta de eso, cambia de parecer y se da cuenta que el autoritarismo, que el socialismo, que el estatismo, por más lindo que parezca, no nos lleva a ningún lado. Muchas gracias. Excelente. Y solo complementando, Bautista, ese es también uno de los objetivos del legado de las Américas, justamente traer esto a una mesa redonda y conversar de una forma muy democrática, pacífica y analizar principalmente todos los puntos, ¿no?, que se colocan. Excelente. Ítalo. Bueno, el resumen de la presentación, que era lo que entendía, es que parte de una diagnosis de que el sistema educativo cuenta con un vicio de génesis, el cual es que ve la educación como aquella cuyo objetivo es crear buenos ciudadanos. Yo creo que nosotros tenemos un deber de entender la educación como el proceso por el cual enseñamos o desarrollamos la capacidad de aprender de las personas, porque un ciudadano que aprende constantemente es una persona que requiere ciertas virtudes, o sea, que tiene que contar con ciertas virtudes, como es la valentía, como es la oda a su propia individualidad, como es la tolerancia, como es el respeto a la dignidad de otros, que son todos valores que me parece que están absolutamente ligados a lo que es el libertarismo. Yo no me considero libertario si no fuese porque yo entiendo el libertarismo como un compromiso con la verdad, y la verdad tiene que primar ante todo, y por lo tanto invitar a quienes nos están escuchando a sentarse en la vereda de enfrente, compartir, leer lo que dicen, qué es lo que piensan, no cerrarle la puerta a los conservadores porque creemos que los conservadores son lo peor que hay, no cerrarle la puerta, leamos a los autores y aprendamos a hacer la diferencia entre el autor y el adherente. O sea, si uno tuviese que juzgar a los libertarios por los mismos libertarios, digamos, simpatizantes, probablemente caeríamos en los mismos vicios que cualquier otro. Leamos a los autores, estudiemos con los autores, no tengamos miedo a cuestionar, no tengamos miedo a estar equivocados, porque es la única forma en que podamos hacer y ejercitar ciertas virtudes del espíritu que son tan necesarias para que podamos vivir en libertad y de forma pacífica y alejarnos de esta ley del garrote. Así que la educación primero.
Y la educación es una de las fórmulas para el desenvolvimiento de un país, de un continente, ¿no? O sea, este es fundamental para nuestra sobrevivencia como ser humano incluso. Excelente. Muchas gracias, João. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias, Bautista. Muchas gracias, Ítalo. Una excelente ponencia que tuvimos en esta casi hora y media, ¿no? Fue un diálogo súper leve, súper tranquilo, así, muy bueno. De hecho, vamos a estar desarrollando otras ponencias en el futuro, otras conferencias, y ya los invito a los tres. Ya están automáticamente invitados para hacer otro tipo de diálogo en el futuro. ¿Ok? Señores que están hasta este momento, vamos a tener un break ahorita de 1 hora, y posteriormente a este break de 1 hora volvemos con el tercer panel para dar secuencia. Tenemos más 2 en adelante, ahorita para relajarnos, tomar una agua, no comer alguna cosa, en fin. Ok, muchas gracias más una vez, João, Ítalo, Bautista. Saludos a todos. Muchas Saludos gracias a a todos todos. los que están en América. Gracias a ustedes, muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.